Buenas noches a todos. Estamos, como habíamos anunciado, con Horst Greve. Primero, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Jimena. Y pues habrá que explotarte en este momento para conocer algunos detalles que no están escritos de lo que ha sido el origen de nuestra historia democrática y en particular creo conocer y profundizar el momento previo. A veces pensamos que el Estado que se construye durante los 25 años y toda esa institucionalidad ya estaba cuando llegó la UDP al poder y evidentemente hay mucho que se ha construido en esos primeros años. Así que lo primero que quisiera preguntarte es, en ese momento, después de tantos años de dictaduras militares y de un Estado que era casi una caja negra que no sabíamos lo que contenía, ¿cómo es que Horst Greve ingresa a la política? ¿Cómo empieza a hacer política? ¿Y cómo llega con la UDP a un cargo de función pública? Bueno, yo te diría el antecedente más importante en esta materia es el exilio al cual yo tengo que acudir en 1971. Yo salgo en agosto a México y he pasado en México en la CEPAL desde el 71 hasta el 76. El 76 me fui a Alemania a hacer un doctorado en economía política y cuando estaba camino de regreso al país con un proyecto académico para trabajar aquí en la Flaxo que se estaba instalando bajo la dirección en ese momento de René Zavaleta, ocurre el golpe de García Meza en julio de 1980, lo cual significa me quedo en México, en la Flaxo, en la sede de México, del 80 hasta finales del 82 y me incorporo en Bolivia en 1983 a una circunstancia para la cual yo en la vida no me había preparado. En mi proyecto de vida, en el proyecto que tenía profesional, la actividad que prevaleciera era la académica. Y mi idea era hacer docencia, investigación, formar gente, diseñar reflexiones, pero de tipo más teórico-académico. Y cuando sales, después del golpe de Banzer, ¿sales exilado por activista o sales porque las universidades estaban clausuradas? No, yo salgo en agosto de 1971 porque habíamos iniciado una actividad política con René Zavaleta. Estuvimos en la primera fundación del MIR, después nos retiramos muy rápidamente. Nosotros sacábamos un periódico que se llamaba Vanguardia, tuvo 5 números y estábamos, Zavaleta con una trayectoria política mucho más conocida, más antigua, yo acompañando esto desde una función, yo diría, más administrativa de lo que era la gestión de mi segunda o tercera experiencia en sacar un medio de comunicación. Entonces, el que estuvo en la actividad política más militante y activo fue mi hermano. Pero en agosto de 1971 mi casa fue asaltada durante varios días y perdí una parte de mi biblioteca, una parte bastante importante, y ya quedaba claro que no había lugar para una reflexión académica en el país, en mi caso. Entonces me fui al exilio, llegué a México y a los 2 días estaba trabajando en la CEPAL, que es donde he aprendido el oficio del análisis económico en términos concretos. Lo que yo traía del bagaje universitario era un instrumental teórico, yo te diría de una formación bastante disciplinada en materia de economía política o crítica de la economía política o economía marxista. Pero ya el cotejo con la realidad latinoamericana lo aprendo en México. Y en ese sentido creo que fue una buena escuela complementaria a la de la formación de la licenciatura.
después el doctorado y después el trabajo en la Flaxo, en México, 80-83. Que tuvo un rol fundamental en ese periodo para darnos pautas para entender y leer América Latina. Yo creo que fue el periodo más fecundo en términos intelectuales. Como una broma, alguna vez hemos dicho que después de los años 70 y la primera mitad de los 80 nos hacía falta otro exilio, porque juntar a tanta gente proveniente de por lo menos unos 7 países que estaban en dictadura, todos ellos acogidos de una manera muy inteligente por México. Hay que hacerle su reconocimiento al presidente Echeverría, que creó bajo las condiciones del exilio latinoamericano primero el CIDE, donde se han formado algunos de los analistas políticos, los científicos sociales y los economistas que posteriormente han tenido un papel relevante. El haber impulsado de una manera muy activa al Colegio de México y el haber traído a la Flaxo de Santiago de Chile a México. Con lo cual había un elenco de fácilmente unos 200 a 250 intelectuales latinoamericanos de diversas especialidades haciendo vida colectiva, académica y en muchos casos también familiar y personal en México. La Flaxo de entonces tuvo un elenco de profesores impecable y la producción es importante, se han desarrollado muchas cosas en esa época. Es la segunda ola de la producción latinoamericana después de fines de los 60 con los trabajos que se inspiraron en las ideas y los enfoques de la dependencia con nombres como Faleto, Enrique Cardoso, etc., ¿no? Entonces yo estaba en el inicio de una carrera casi te diría yo exclusivamente académica, pero al mismo tiempo yo militaba en el PC y por lo tanto a las primeras de cambio cuando se inicia el gobierno de la UDP fui convocado por el PC a regresar a un cargo público. ¿Cómo fue el retorno? Primero al país y luego para ingresar en el gobierno. El retorno fue muy fácil porque yo estaba acabando mi curso en la Flaxo en México. Recibí una instrucción de retornar inmediatamente para empezar a trabajar en el recién instalado gobierno. Pedí un par de semanas de plazo para movilizar a toda la familia. Nos vinimos a Bolivia. Yo creo que llegué un sábado y el lunes estaba ya trabajando. De tal manera que nunca he tenido tiempo de pensar sobre los traslados de mi vida. Han ocurrido súbitamente y sin anestesia, de tal manera que algún día de aviso previo. Algún día reflexionaré sobre los muchos cambios que he tenido que hacer en términos cualitativos bastante profundos. Había en ese momento en el país, yo te diría en el mundo, una situación nueva que estaba obligando a pensar de manera algo diferente lo que habían sido la década de los 70. Yo había hecho mi trabajo analítico y había hecho mi trabajo de docencia y creo que en ese momento escribí un texto que sigue siendo importante en la cátedra boliviana que se llama El excedente sin acumulación, que es un trabajo de interpretación de la década de los 70 y donde se asienta la tesis de que Bolivia no ha sido una economía que ha disfrutado de permanente disponibilidad de excedente, y más bien en nuestra historia del siglo pasado no son más de 3 momentos en los cuales hay una disponibilidad significativa de excedente, que en los 70 esto ocurrió, fruto de varios factores, pero que ese excedente fue dilapidado. Y que empieza la UDP con una crisis de disponibilidad de recursos y que había que hacer frente a eso.
Durante la dictadura de Banzer el precio del estaño sube de manera muy importante. Yo te diría, lo más importante es la incorporación en 1971 de la exportación de gas a la Argentina, que duró después 20 años. En segundo lugar, la ampliación de la frontera agrícola de una manera importante, sobre todo al comienzo con el algodón. La soya va a venir mucho después. Los precios de los productos agropecuarios suben. Bolivia hace tonterías, como por ejemplo no cumplir con las exportaciones a plazo anticipado que se habían contratado, porque los precios del azúcar, del algodón suben enormemente y los agricultores bolivianos, con protección del gobierno, deciden que ya no les convenía exportar a los precios pactados. A eso se le suma la represión salarial, que ocurrió indudablemente, de tal manera que entonces había 3 o 4 factores que generan el excedente real, que era el que se estaba produciendo en el país, y una cosa muy importante, se contrata la deuda externa. Estimo que el nivel de la deuda en 1971 era de aproximadamente $300 millones, que suben a aproximadamente unos 1.600, 1.700. O sea, en los 7 años de la dictadura de Banzer se multiplica la deuda externa por prácticamente 6 veces. Es una inyección auténtica de recursos a la economía, porque de ahí en adelante lo único que hemos hecho es reciclar la deuda, y fruto de las renegociaciones ha ido creciendo en monto por la postergación y la consolidación de intereses acumulados, etc. Pero esos 1.300 a 1.400 millones de dólares que entran en la década de los 70 son un excedente disponible real. Al precio actual, en paridad de compra, estamos hablando probablemente de unos 10.000 millones de dólares. Eso es lo que tuvo a su cargo la administración banzerista, lo cual se tradujo en una modificación de la distribución de la propiedad, de la distribución del ingreso y de la construcción de una serie de instituciones con una gran abundancia de recursos. Pero se acaba ese ciclo. En inversión, ¿hacia dónde se dirigen sobre todo los recursos en términos de inversión pública? Bueno, básicamente se concluyen varias carreteras, se abordan una serie de otros aspectos en la apertura de la frontera agrícola en el oriente. La inversión pública como tal no jugó un papel importante. Lo que jugó un papel significativísimo es la inversión privada apoyada por el poder político desde el gobierno. Es la época en que en 1976 se hace un plan de desarrollo y donde se ponen cifras fabulosas sobre lo que iba a ser el futuro petrolero de Bolivia. A los 2 años esto había cambiado radicalmente, ¿no? Entonces había una frivolidad en el manejo de la planificación y una mala orientación sobre lo que podían ser los episodios del futuro. ¿Qué pasó a partir de 1980? Se cierra la válvula de los recursos comerciales, la banca empieza a cobrar y a reprogramar con cada vez más elevados montos y compromisos en términos de interés, etc. Fruto de la dictadura, Bolivia recibe 2 créditos espurios, que fueron del Brasil y de la Argentina, que después hubo que renegociar. Y en agosto de 1982, 3 meses antes de que se reinstale el marco democrático en el país, colapsa el sistema de la deuda latinoamericana. Y por lo tanto se declara México en incapacidad de cumplir sus pagos. Y a partir de entonces, yo te diría, el gran tema de la gestión de la política económica fue cómo salir de la hipoteca enorme de la deuda externa, que frente a una economía que ya no tenía el dinamismo del pasado, cuentas fiscales que no se habían reformado de tal manera que tuvieran ingresos auténticos,
el peso de la deuda externa sobre los recursos públicos era espectacular. Y por lo tanto, la democracia en Bolivia llega sobre las grupas de una crisis de deuda, que se traduce en una crisis económica y, por otra parte, unas expectativas desaforadas de diferentes actores, sobre lo cual podemos hablar después. Entonces, no es un buen comienzo económico el de la UDP. ¿Cuánto sería la inflación en el momento en el que... La inflación ya había comenzado más o menos en el 80, y yo estimo que estábamos en una inflación de 24 a 30% en ese entonces. En el 82 ha debido ser la cifra, se la puede verificar con precisión más adelante. Entonces, había un problema objetivo, que había que atender una economía que necesitaba urgentemente una reingeniería, porque lo que había funcionado en una dirección ahora había que cambiarlo en la otra, había que beneficiar a los trabajadores más que a los empresarios. Los niveles de consumo en Bolivia habían subido mucho en los estratos superiores y se había hecho un gasto suntuario bastante espectacular en muchas cosas. Incluso fue la época en que se avanzaron en muchos de los programas de la construcción de capacidades industriales en el país, que después no se sostuvieron, ¿no? Pero generaron excedentes para empresarios. Las empresas quebradas, los empresarios bollantes. Esa fue una característica de la época y que se repite con cierta frecuencia en el país. El otro problema era que teníamos un ciclo complicado en materia de precios de los productos primarios. Su punto culminante ha debido ser el año 81-82, donde el estaño llegó a cerca de $12 por libra fina y se derrumbó en los próximos años. Ya durante el periodo de la UDP se fue cayendo el mercado internacional del estaño. Y era un componente fundamental o el principal. El principal de las exportaciones bolivianas tradicionales, porque todavía en ese entonces el gas que exportábamos a la Argentina era casi, digamos, una novedad de pocos años antes, una década anterior. A eso hay que sumarle que había operadores al comienzo en la UDP que probablemente no estaban adecuadamente capacitados ni tenían la experiencia como para hacer frente a la situación, y por eso la UDP, junto con el problema objetivo que heredó, incluyó un problema subjetivo de las ideas que prevalecían en los primeros operadores de la política económica. Ahora, esa llegada al poder es también compleja, ¿no? Tenemos 2 elecciones nacionales de por medio, el fraude con Pereda, la alianza inicial del Frente con el Partido Comunista, el MNRI y el MIR, y en la siguiente elección el ingreso del PDC. No fue elección. O sea, cuando se retiró el MIR había que sustituirlo con alguien y el doctor Sil se invitó a la democracia cristiana. Antes de la elección del 80. Yo tengo la impresión que la democracia cristiana se entró solo incorporó cuando llegan al gobierno. Sí. Ya. No, las elecciones... Porque yo me imagino que la organización del gobierno con 4 partidos que tenían visiones bastante diferentes ha tenido que ser una primera batalla, y peor tomando en cuenta que las principales demandas durante el periodo previo era restituir las libertades y la democracia, no era un programa económico. Entonces, te voy a pedir que después del corte nos cuentes un poquito cómo ha sido ese inicio de llegar al gobierno a encontrar esta situación económica y de dónde viene un poco la organización del primer gabinete. Volvemos en unos minutos. Bueno, continuando con la entrevista, te preguntaba cómo fue ese primer gabinete, ese inicio de gestión en el que el presidente de la República, que además, dados los resultados del 80, no tenía mayoría en el Congreso, la mayoría la tenían el MNR y el recién creado ADN,
una situación complicada para la gestión gubernamental, con 4 partidos dentro de la alianza y con un compromiso que parecía una soga al cuello de los 100 días, ¿no? de la primera oferta de resolver el problema de la economía en un plazo que realmente era imposible. En primer lugar, yo creo que lo presionaron al presidente Siles para aceptar la solución del Congreso del 80. Ese fue un obstáculo mayúsculo para que la UDP pudiera gobernar con un parlamento que le fuera favorable. No nos olvidemos que había muchos conflictos en el seno de la UDP a lo largo del periodo, sobre todo del 82. Y el doctor Siles quería elecciones nuevas, que hubiera sido lo correcto. Pero hubo intereses que presionaron para que eso no se diera y que claramente se limitara la opción del gobierno de Siles a partir de un Congreso que tenía una composición diferente a la que hubiera sacado Siles en su 4ª elección y que era clarísimo que la ganaba con una mayoría bastante importante. Segundo problema que se presenta en la configuración del aparato de gobierno es cómo se iban a distribuir los niveles y las áreas de responsabilidad. Y creo yo que se ha adoptado en ese momento la peor de las opciones, y sobre eso yo he escrito varias cosas. El haber cuoteado, ni siquiera cuoteado, sino el haber segmentado, fragmentado a la gestión política, económica y social fue un grave error. El MNRI se reservó el área política, el MIR se suponía los profesionales preparados para ese evento y por lo tanto el área económica en manos del MIR, el área social con los ministerios de Trabajo y de Minas y Petróleo en el PC y la vicepresidencia jugando en Independiente. Fruto de sus supuestos contactos internacionales, el vicepresidente hizo bastante esfuerzo por tener un área de gestión propia, sobre todo con recursos de la cooperación. Y me ha tocado en esa época bastante ardua batalla para evitar que surgieran políticas y administraciones paralelas en los primeros momentos en que, además de la deuda externa, al país le vino la sequía de 1983. Por lo tanto, las adversidades que tuvo que superar la UDP fueron de índole externa, una economía diferente a la que había prevalecido en la década de los 70, desastres naturales que se vienen encima y subjetividades que organizan un gabinete muy difícil de que funcione en sintonía y en sinergia. Seguramente el adversario más importante era el MNR. Tú acabas de mencionar, si se iba a una nueva elección, la UDP ganaba mucho más duro. El MNR el 79 tenía 17%, estaba confirmando cifras, tenía 31 en el 79 y para la elección del 80 había bajado a 17, es decir, la UDP pudo haber controlado el Congreso. Me imagino que las decisiones del propio presidente tenían mucho que ver con ese Congreso obstáculo para tomar ciertas del presidente Siles se ha dicho en muchas ocasiones que era un hombre terco, pero yo diría que es el menos terco de los que llevaron la situación del país hacia situaciones de empantanamiento o intransigencia. Prueba de ello es que acepta el Congreso del 80 sabiendo que él era altamente desfavorable y que tenía un conflicto con el MIR. Y la otra era la cuestión del acortamiento de mandato. Entonces hay 2 renunciamientos de Siles que yo diría lo colocan como el hombre que más ha contribuido
probablemente no de una manera tan consciente, pero objetivamente el que más ha contribuido a que en Bolivia se instale la democracia. Que los otros hayan administrado más o menos bien, ese es otro cuento. Pero el comienzo, entonces, con este gabinete con 4 bancadas partidarias que funcionaban como una maquinaria relativamente homogénea, da lugar a un traspié monumental, que es la desdolarización, que se hace con los decretos de noviembre de 1982. Y de ahí en adelante las cosas fueron muy difíciles de volver a recuperar a una gestión coherente. Por disciplina, entraron en la firma del decreto de desdolarización, como es obligatorio según Constitución, todos los ministros. Pero ha habido algunos ministros cuyos nombres en algún momento habrá que destacar, que se opusieron tenazmente. Veían lo que se estaba produciendo. La desdolarización, sumada a todo lo que yo he dicho anteriormente, le dio a la capacidad de gobierno de la UDP una hipoteca que fue imposible de superar y condiciones subjetivas y políticas muy complicadas, para beneplácito de las fuerzas que estaban acechando desde el Parlamento, desde la oposición, desde todos los imaginables costados. Y la demanda de cogestión paritaria y cogestión... Que esa fue la otra cuestión importante, y a mí me tocaron 3 periodos. En primer lugar, durante todo el año 83 yo estuve en el Ministerio de Planeamiento como director de Planificación Global. Y ahí se había juntado, fruto de la transformación del Ministerio de Planificación en algo realmente importante en la concepción de las políticas públicas, bajo Lechín Suárez en la época de Banzer. Había un elenco de profesionales muy interesante y con unas capacidades intelectuales, operativas, había recursos en esa época, no como en los años siguientes, pero sí para lo que era la tradición boliviana, capacidades financieras interesantes en diferentes áreas que se habían ido desarrollando. Entonces, bajo la conducción del primer ministro de Planificación se elaboran los lineamientos de una estrategia de desarrollo para la recuperación de la economía y su proyección como soporte de la democracia. Y se convoca a lo que fue la primera mesa redonda de apoyo a Bolivia, que ocurrió hacia fines del 83, donde aparecieron todos los países donantes a ponerse de acuerdo en cómo ayudarían a Bolivia a superar los problemas económicos que podían estrangular el proceso democrático que se iniciaba. Fue una experiencia novedosísima. Después de que el gobierno había decidido no pagar la deuda externa. No, esa no fue una decisión, nunca hubo la decisión de no pagar. No la tenía el doctor Siles y no la tuvo ninguno de los ministros de Hacienda que estuvo a cargo durante todo el proceso. Había idea de limitar el pago a un determinado monto de las exportaciones. Había la idea de hacer una renegociación distinta a la que había sido la experiencia del 80 al 82. Pero bueno, yo diría que hubo más improvisación que capacidad efectiva, y como se había alterado la correlación de fuerzas, entonces nunca se pudo hacer una negociación colectiva latinoamericana. La banca comercial, la banca privada internacional logró obstaculizar eso. Otros países entraron en una situación parecida, hicieron declaraciones retóricas, la más estridente la de Alan García, pero yo diría que Bolivia no estaba en condiciones de entrar en default y por lo tanto había un regateo de con qué
pago a cuenta, se podían lograr diferimientos que le dieran un poco más de oxígeno, etc. Como no se podía esperar de otra manera, al no contar con la continuidad de los que habían hecho los compromisos del pasado, hubo una dosis de improvisación importante, que después se cambió bajo las orientaciones y el asesoramiento desde algunas instituciones del exterior. Entonces ahí había lo que yo creo que fue el diseño de una base de financiamiento, que fue la Mesa Redonda para la Cooperación a Bolivia, la primera, y la que inaugura lo que van a ser después otras mesas de donantes en la región. Y en segundo lugar, el diseño de una visión de país a largo plazo que se elaboró en el Ministerio de Planeamiento. Y ahí culmina el año 83 para mí, porque me anuncian que en las próximas 3 horas debía jurar al Ministerio de Trabajo. Otra cosa para la que no me había preparado en mi vida. Y bueno, entonces entré a trabajo y ahí tuvimos... ¿Cambiaron la correlación de fuerza interna? ¿Cambia la distribución? No, había 2 ministros que habían estado en las áreas asignadas al PSB. El primer ministro de Trabajo fue... el nombre se me fue. El ministro de Minería era Carlos Barragán. Y entonces cambiaron a los 2 ministros, fue una decisión interna del PSB. Yo entré a Trabajo y entró Carlos Carvajal a Minería. Y me pasé todo el año 84 batallando con el sector laboral en 2 frentes, uno interno, llamémosle en la articulación de las políticas salariales, de ingresos y de la seguridad social en el gabinete, y en la negociación con la Central Obrera Boliviana, que era muy diferente a la que hay ahora, ¿no? Pero tenía una ventaja muy grande, y había disciplina, y había dirigentes capaces de replegar o de hacer avanzar a las organizaciones sindicales de una manera disciplinada. Y el 84, fines del 84, vuelve a haber una decisión interna dentro del PC, y yo salí de trabajo y fui a Minería. Entonces ahí estuve hasta comienzos del 85. Por lo tanto, creo que son 3 experiencias diferentes. El haber trabajado en el diseño de algo que tenía mucho de técnico, una visión de país que podríamos todavía discutir si no es en parte válida, la organización de la mesa de donantes, que estuvo a cargo del Ministerio de Planificación y en gran medida a cargo mío, y después la batalla enorme por evitar el deterioro del salario real con cada uno de los paquetes económicos. Y esto fue lo que fue resultando, ¿no? Una inflación que muy rápidamente el año 84 adquirió los caracteres de una hiperinflación. En ese momento se pensaba que era la segunda inflación después de la alemana o de la... había ocurrido en otra parte, creo que Israel. Después nos alcanzaron otros países en las cifras de 1.000, 2.000, hasta 10.000 de tasa de inflación anual. La inflación en Bolivia tuvo 2 problemas. Un problema de crisis de oferta, en gran medida fruto de la sequía, pero no solo. Tuvo una aceleración innecesaria fruto de malas decisiones. Por lo tanto, objetivamente, con la caída de la oferta agrícola, con varios problemas que había en el ámbito fiscal, el país no podía sino expresar sus tensiones
redistributivas en términos inflacionarios. Pero haber llegado a lo que llegó, eso ya fue factor humano. En diferentes fuentes he visto la cifra de 8.000 a 11.000%. Depende cómo se la mide, igual que ahora, ¿no? Hay 3 indicadores para la inflación. La inflación del mes, la inflación de lo que corre del año y la inflación de los últimos 12 meses. La que cuenta en última instancia es la inflación de los últimos 12 meses, que es como el medidor de la velocidad de un vehículo. Te dice a qué velocidad estás yendo, pero no te dice cuánto es lo que vas a tardar entre un punto y otro en la geografía. Por lo tanto, si tú estás yendo a 200 kilómetros por hora, aunque solamente lo hicieras por 5, 6, 7 minutos, puedes tener graves problemas. Y con una inflación anualizada de 11.000. Pero en el efectivo fue solamente 8.000. Pero ya estamos en cifras que no tienen mayor importancia, ¿no? 1,5 millones de bolivianos costaba el micro. Sí. Y Bolivia gastó mucho en importar billetes, al extremo de que fue en cierto momento el principal producto de importación del país, la moneda. Los cheques de gerencia también. Ya sustituyeron, porque esto ya era una impresión muchísimo más fácil que la que tenían los antiguos billetes, ¿no? Entonces, la inflación de la UDP era inevitable como fenómeno, era, sin embargo, innecesario haber llegado a esos niveles. Eso expresaba la irresolución de un tema político. El Parlamento jugó el papel más irresponsable de todos, con esa actitud con tal de que mi adversario no tenga mejores condiciones que yo, podemos hundir al país. Y yo diría que, además, hubo una visión equivocada de los trabajadores. El 82, en octubre, de alguna manera quiso emular y trajo a los actores que habían salido el 56 de la escena política. El 56 es la estabilización, que para muchos fue calificada como la estabilización más neocolonial que se conocía. Y fruto de eso el MNR tuvo sus primeras salidas, rupturas, y salió un grupo importante de economistas denunciando la intromisión de Jackson Ider y del Fondo Monetario en el proceso de estabilización que le tocó a Siles. Entonces, las paradojas de la historia boliviana, Siles está en 2 inflaciones. Una la controla y corre con todo el gasto político, el costo político de haber devuelto una cierta estabilidad al país, después de la inflación que le dejó como herencia Paz, y después tuvo la salida con la hiperinflación. Paz Tensor entra con las nacionalizaciones y se retira con la privatización, la relocalización y el cierre de las opciones. Entonces ahí yo creo que se configuraron en el 82 todas las fuerzas que querían regresar a las condiciones de cogobierno del 56, cogestión y cogobierno, cogestión con control obrero y cogobierno político. Ya no daba el país para eso. Y la idea de que el salario tiene que ir por delante de los precios, que no se le puede quitar al trabajador su capacidad adquisitiva y que las empresas públicas tienen que ser grandes entidades que combinan seguridad social, pulpería, tratamiento de la salud, campos deportivos, etc. Y si alcanza el tiempo, también algo que tenemos que producir. Más o menos dicen 5% lo que le costaba al Estado mantener Comibol y el retorno era de menos del 2%. Sí. La Comibol lo hundió al país. Pero la Comibol también, cuando se la desangró en los años, la segunda mitad de los 50, financió el desarrollo del Oriente.
Es una historia complicada la boliviana en términos de su estrategia económica. Nunca ha habido continuidad y hemos sido el país más pendular en las políticas de desarrollo, como no lo ha sido ningún otro país en América Latina, que ha tenido un norte relativamente claro a dónde querían llegar. Bolivia no. Bolivia tenía una cuestión interna que le impidió compatibilizar sus opciones socioeconómicas internas con sus posibilidades económicas y geopolíticas. Y acaban siendo un poco los factores externos los que influyen en las rutas que se toman, ¿no? Hay una combinación en dosis diferentes de la determinación interna y la holgura que te daba el exterior o la influencia que tenía el exterior. En todo caso, yo creo que fue un periodo de enorme conflictividad en el país. El comienzo de la UDP, pero el mérito, yo creo, es haber preservado la economía y encontrado las condiciones posteriores, preservado la democracia y encontrado las condiciones exteriores para relanzar un proyecto económico más contemporáneo. Creo que a la UDP la estranguló el tema de que se había difuminado el excedente y no había capacidad de entender que la bonanza de los 70 no se podía proyectar hacia el 80. Peor cómo fue manejada. Exactamente. Y se tiende a ver solo la UDP a partir de la economía y de la inflación, pero la primera Contraloría empieza con la UDP. Sí. La primera ley orgánica de las Fuerzas Armadas o de la policía, o el primer ministro indígena también, la primera elección de alcaldes. Pero yo no creo que vino como ministro indígena. Ni Barrientos ni Ampara eran indígenas en ese momento, eran de la CSUCB, eran del MNRI, eran campesinos. Y en ningún momento se reivindicaban como parte de una representación étnica. Era parte de una representación clasista en el seno de la alianza de clases que expresaba la UDP y el MNRI en particular. Eran obreros, capas medias y campesinos y sectores empobrecidos. La vieja fórmula MNRista que se replanteaba como la base política para darle estabilidad y gobernabilidad al país. ¿Será que las decisiones del rumbo de la economía tenían más que ver con esas condiciones que has descrito que con unos lineamientos claros como frente? Porque definitivamente había una visión muy clara en la política de crear instituciones democráticas, de consolidar la democracia, de lograr cierta estabilidad en ese sentido, pero las entradas y salidas del MIR, por ejemplo, pareciera que no había una plena claridad en ese sentido. No había proyecto estratégico en el MIR. No tenían una propuesta que organizara el proceso de inversión en el país, ni pública ni privada. El PSB tampoco lo tenía, y lo que en algún momento se tuvo en el Ministerio de Planeamiento fue una idea de recuperar lo que había sido la visión del plan decenal de 1962-71, cuando estuvo el ministro Jordán Pando ahí. Pero no había un diseño de una industrialización a fondo. Lo que se hizo en minería fue completar algunas de las cosas que ya se habían pensado en el pasado. O sea, Bolivia tuvo que luchar muchísimo para vencer todos los obstáculos que se ponían a las fundiciones de minerales en el país.
En la época de Banzer ya se instalan algunas de las fundiciones. Y yo creo que hasta el día de hoy no tenemos resuelto el tema si de verdad funcionan o no funcionan las fundiciones en Bolivia, ¿no? Algunas todavía. Fue desde los años 50, una de las tesis de la liberación nacional era contar con capacidad de darle valor agregado a nuestros minerales. Algo se hizo en la época de la UDP en materia de fundiciones, pero Machacamarca, la fundación de Machacamarca, con apoyo de los países socialistas, ¿no? Entonces, fuera de la idea de la industria pesada, una deslavada idea de participar en los proyectos de integración andina y muy poca, yo diría, visión profesional sobre lo que eran articulaciones entre los diferentes eslabones de cadenas de valor, de articular la economía campesina con la industria alimentaria, con la industria textil, crear eslabonamientos. Y Santa Cruz en ese entonces todavía no era lo que es ahora. Todavía Santa Cruz era una zona que estaba con los problemas de la producción de algodón, azúcar, arroz, que hoy en día ya nadie se acuerda. Hoy en día la frontera agrícola es 90% soya. En esa época no había soya, ¿no? Entonces la frontera agrícola debe estar en 400.000 hectáreas, 500.000 hectáreas, hoy en día está cerca de 1,5 millones de hectáreas. Pero siempre la mirada extractivista, si no es minería, ahora es gas, y hemos estado girando alrededor del tema. ¿Nunca se ha cambiado esa mirada, Horst? Bueno, es parte de una tesis que yo he sostenido en los últimos 50 años. No éramos muchos, cada vez fuimos siendo menos, los que decían Bolivia tiene que entrar al desarrollo industrial. Y si no hay base industrial, no hay autodeterminación y no hay lo que se llama un núcleo endógeno de autonomía. Algunos pensaban que la industria tenía que ser pesada o no era industria. Otros pensaban que sencillamente el mercado interno era demasiado pequeño para la industria. Y otros pensaban que lo que se había hecho de industria en Bolivia era solamente bajo la atmósfera que le proporcionaba el Estado, la industria textil que nace con la guerra del Chaco. Entonces la industria moledora de divisas, la industria que no genera capacidades de competencia con el mercado internacional y sobre todo con el contrabando. El tema de la industria ha sido un tema ausente en Bolivia. En la comparación con otros países latinoamericanos que hicieron la sustitución de importaciones como su estrategia de transformación productiva, en Bolivia nosotros sustituimos importaciones agropecuarias. Fue el plan Bohan el que reemplazó la importación de harina, la importación de arroz, la importación de azúcar, pero nunca se pensó en sustituir importaciones industriales. Y es un debate que yo tengo con muchos colegas de la historia económica y de la economía en el país, ¿no? Creo que le ha llegado su hora a la industria porque ahora el Banco Mundial dice que hay que hacer industria. Entonces me parece que es un buen momento para empezar. Y en todo este periodo tremendamente rico y complejo, tienes la ingobernabilidad más importante de la historia democrática. Dicen recientemente que solo ahora se le está superando en el último año, pero la cantidad de conflictos que ha tenido la UDP durante los años 84, 83 es muy importante. Sin muertos. Sin muertos. Es una de las pero con un secuestro al presidente en medio, con una huelga de hambre del presidente en medio. Para resolver una situación complicada, otra vez demuestra el talante con el cual gobernaba el doctor Siles, que lo que hacía lo hacía realmente con sacrificio personal
y lograba superar ciertas condiciones sumamente adversas, ¿no? Casi nadie se puede imaginar que un país funcione con su banco central ocupado por el sindicato durante 45 días. En Nueva York se fue una noche la luz y trajeron consecuencias 9 meses después complicadas, ¿no? Pero aquí en Bolivia pudimos aguantar 45 días sin banco central. Llegaron los mineros y fueron recibidos en la ciudad de La Paz de una manera que no generó violencia. El gobierno no hizo en ningún momento un alarde de reprimir esa movilización. Y eso dio lugar a la idea de que el Estado había perdido autoridad sobre la sociedad y que había que restablecerla. Y por lo tanto, una de las consignas que viene el 85 con el nuevo gobierno es recuperar la autoridad del Estado sobre la economía y sobre la sociedad. Lo cual se tradujo en que hubo estados de sitio, yo personalmente fui a uno de ellos, de tal manera que había estados de sitio, confinamiento, etcétera, después del 85. Durante la UDP no hubo eso. Entonces llevaron los conflictos sin graves lesiones a los derechos humanos, ¿no? Y yo volví a ese tema, Jorge, porque se cuenta mucho la historia de cómo era don Víctor Paz en los gabinetes, la tranquilidad, las horas intensas, pero conocemos menos de cómo era Hernán Siles, cómo era trabajar en ese gabinete, cómo podrías tú describir al hombre y al presidente, ¿no? Porque yo diría que el presidente Siles nunca hizo gala de una un gran conocimiento en todas las materias y una capacidad de enseñar y adoctrinar a sus ministros sobre los diferentes temas, como ha ocurrido con futuros presidentes. El doctor Siles escuchaba mucho y los gabinetes dependían de la configuración personal del equipo. En cada uno de los gabinetes ha habido personalidades más destacadas, menos destacadas, con mayor experiencia, etc. Pero es el último periodo en el cual, por lo menos que me ha tocado conocer de cierta proximidad, había actas. Y había un ministro secretario que era el encargado de hacer las actas de la reunión de gabinete, cosa que nunca más he sabido que haya ocurrido, ¿no? Entonces, no era que sí les ordenara, sino que los ministros tomaron la iniciativa de ponerle cierto orden y yo diría que no se trataba de largos seminarios sobre las cosas más secundarias, sino eran gabinetes orientados a encontrar respuestas a una crisis que nunca se superaba, ¿no? Entonces había que estar permanentemente en una cierta tensión y los gabinetes eran, además de ministros, en épocas subsiguientes ya se ha convertido en que hay todo un acompañamiento de otros asesores de toda índole, representantes de toda índole, etc. No niego que haya habido también un grupo palaciego que asesoraba a Siles, pero no creo que haya sido el que tomaba las decisiones finales. Siles ha expresado confianza en varios momentos a diferentes ministros. Dos problemas en su formación y en su experiencia, la economía y la relación internacional, fueron compensados con ministros a los cuales les delegó una enorme responsabilidad y les entregó la confianza de las decisiones. No siempre las mejores decisiones. En materia económica diría yo que ahí se cometieron algunos errores. A la distancia, ¿qué es lo que crees que se pudo haber hecho mejor en ese momento, dadas las condiciones que tenía, ¿no?, en el manejo económico? Yo creo que no debió haberse
permitido que haya semejante rotación y cambio de enfoques en el Ministerio de Hacienda. Hacienda fue un problema y eso tenía que ver con deuda, y tenía que ver con la asignación de los recursos y que dio lugar después a esto, ¿no? A la hiperinflación. Yo creo que si no se hubieran creado ilusiones sobre la posibilidad de solucionar los problemas en 3 meses, las cosas hubieran sido un poco diferentes. Pero el error mayúsculo se llama desdolarización. Y una vez que se vio, y hay algunos que lo vieron eso claramente, ya a comienzo, en el primer trimestre del 83, en lugar de echar marcha atrás o corregir la parte más equivocada de esa medida, se persistió en un error. Y la consecuencia fue una confiscación gravísima del ahorro obrero. Creo que también se tuvo una situación complicada que no se supo manejar en la negociación parlamentaria. Creo que hubo algunos momentos, sobre todo en algunas interpelaciones, en las cuales nos atrapábamos con bastante frecuencia, en que se pudo haber creado algún mínimo de entendimiento sobre algunos temas, pero la oposición fue implacable. Y los nombres quedarán para la historia quienes fueron los más irresponsables del Parlamento en atizar la inflación y obstaculizar la gestión del gobierno. Todas las propuestas del Ejecutivo prácticamente. Todo, ¿no? Se bloqueaba, se trancaba ahí y nos interpelaban con una enorme frecuencia por cualquier cosa. La decisión de la dolarización, de la desdolarización, ¿de dónde viene? ¿Viene de un gabinete? ¿Viene de del ministerio? Vino en el Ministerio de Hacienda, en el elenco de viceministros que estaban en ese entonces ahí, y la secundó una parte de los economistas que estaban en la periferia, yo te diría entre el MNR y el PCB. Pero fue una medida visceral, pensando que era la medida más antiimperialista que se podía adoptar y que además iba a devolverle al Estado la capacidad de ejercer política monetaria, sin haber pensado jamás en aquello que es lo esencial de la adhesión política: a quiénes beneficia y a quiénes perjudica, en verdad, no en la teoría. Y al haber hecho un mal cálculo sobre esa materia, el beneficio fue en la dirección precisamente equivocada. Entonces, después se convirtió ya en un asunto de consecuencia partidaria y de una cierta imagen que se quería transmitir, lo cual también fue funesto. Y la decisión de los 100 días, la soga al cuello, ¿fue una parte del discurso presidencial o fue una idea trazada como plan de gobierno? No había plan de gobierno de esa magnitud, hasta donde yo estoy informado de ese momento. Esa fue un mal cálculo que se hizo y donde probablemente todos tienen una dosis de responsabilidad. Se pensaba que las cosas eran más fáciles y que había todos los elementos para realmente resolver los principales problemas del país. Yo diría, habría que saber cuáles eran esos en la concepción del diagnóstico que se tenía. No nos olvidemos que en la propia posesión del doctor Siles el 10 de octubre de 1982 hubo algunas circunstancias que después dificultaron el arranque mismo del gobierno. Algunas anécdotas, creo, hay por ahí, ¿no? De la medalla. No, de los papeles del discurso que tenía que leer. Que ¿no? Desaparecieron. Entonces, pero eso todo
es parte de el haber admitido la solución del Congreso del 80, donde ya estaba claro que la correlación interna y la correlación política de fuerza en el país iba a traer problemas consigo. El hambre no espera fue una de las consignas, probablemente una de las más equivocadas, y ahora o nunca. Y eso significa que nos hacemos cargo sin beneficio de inventario de lo que trae el país como problemas institucionales, económicos, financieros y sociales. Pero con una lista de demandas interminables. El concurso de acreedores que se le presenta a la UDP es otra de las cosas sobre las cuales yo he escrito bastante en su momento. Empezaba por los acreedores externos, seguía por los trabajadores que demandaban reposición de sus niveles de ingreso previos a la dictadura, seguía con los estándares de consumo a los cuales estaban acostumbrados los nuevos ricos fruto de la década de los 70, y continuaba también con toda una serie de presiones regionales. Empieza el tema de la descentralización ya en cierto momento. No era el tema más importante, pero ya se hizo presente y había habido una serie de estudios que fueron llevados a cabo por la GTZ sobre cómo descentralizar al país en su momento. Afortunadamente no fue, eso no prosperó demasiado, ya bastaba con todo lo demás. ¿Hay algún tema adicional que quieras abordar, Horst, respecto a este periodo, a las condiciones de ese estado? Yo te diría que hemos hablado de lo principal y bueno, en lo personal yo ingresé por una circunstancia que no estaba prevista en mi planificación de vida y más o menos me he ido quedando ahí en una mezcla de profesional de la economía política, académico y participante de la vida pública del país. Permanentemente. Ahí estoy. Bueno, por eso estás aquí precisamente. Gracias. Porque ha sido un gran aporte. No va a ser la única vez que te convoquemos. Vamos a profundizar estos temas de aquí a poco, Horst, así que muchísimas por estar gracias. aquí. Gracias por habernos visto completos y será hasta la siguiente.